Bienvenido y bienvenida. Ponte cómodo porque empezaremos a conocer más sobre la Revolución Cubana en pleno escenario de la Guerra Fría. La Revolución Cubana de los años 50 comenzó como una reacción política contra un régimen autoritario, la dictadura de Fulgencio Batista. Fue un proceso único que duró alrededor de 20 años, finalizando con la institucionalización y la creación del nuevo orden del socialismo. Es en ese lapso de tiempo que se inicia y se consuma el cambio histórico que alteró la estructura social y económica del país. Las instituciones del Estado, la cultura, la ideología, la educación y el rol de Cuba en el mundo bipolar de la Guerra Fría. Algunos analistas mencionan que se podría hablar de una revolución cubana en dos fases, de 1956 al triunfo en enero de 1959 y otra desde el poder, para transitar a un socialismo de tipo comunista a partir de 1960 hasta 1976. Sin embargo, para efectos de una mayor comprensión de los sucesos, hablaremos de un solo proceso revolucionario, que inicia con el ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, permitiendo una serie de insurrecciones que ejercieron presión sobre los centros de poder social, económico, político de las principales ciudades de la isla, provocando el colapso de la dictadura de Batista en diciembre de 1958, dando paso a un proceso revolucionario donde se dan cambios estructurales en muchas esferas de la sociedad, desde el 1 de enero de 1959 hasta la instauración de un régimen socialista con la codificación constitucional en 1976. Antecedentes: dependencia económica estadounidense. La balanza comercial de Cuba en los años 50 reflejaba un aumento de la dependencia estadounidense. A mediados de la década destinaba cerca del 68% al comercio exterior y las importaciones el 80% provenían de Estados Unidos. La revolución de 1933 para el derrocamiento del presidente Gerardo Machado. La política autoritaria de dicho presidente y la crisis del 29 sumieron a Cuba en una de las peores crisis económicas y sociales de su historia. El embajador estadounidense Sumner Welles presionó a Machado para renunciar, amenazando en caso contrario con la intervención militar norteamericana. Además, apoyaba al jefe del Cuerpo de Aviación del Ejército, Julio Sanguilli, para sustituirlo. El 7 de agosto, Machado protestó ante la embajada norteamericana exigiendo que el coronel Kimperley de Estados Unidos en La Habana dejara de incitar a la rebelión. El siguiente día, por Estados Unidos, se le pide renunciar. Para el 12 de agosto se realiza la huelga general, exigiendo que abandone el poder en un plazo de 24 horas. Sanguilli lanza la noticia y es considerado líder del movimiento. Machado buscó apoyo en las Fuerzas Armadas de Cuba, exigiendo que bombardearan a los sublevados, pero Mario Torres Menier le amenazó de usar la aviación militar en su contra, y se vio obligado a dimitir. El mismo día, queda como presidente provisional Carlos Manuel de Céspedes para evitar la intervención estadounidense. Sin embargo, esto duró menos de un mes y se da un golpe de estado el 4 de septiembre de 1933 e hicieron aparecer a nuevas figuras como los futuros presidentes. Partidos políticos surgidos durante la institucionalización del proceso revolucionario en 1933. Entre ellos se encuentran el Partido Revolucionario Cubano, denominado Auténtico, nace en 1934, creada por el Dr. Ramón Grau San Martín, Eduardo Chivas y Carlos Prioso Carras, y otros gestores de la Revolución del 33. Este era el partido más influyente de dicha época. El Partido del Pueblo Cubano, denominado Ortodoxo, se formó tras el proceso reorganizativo del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, llevado a cabo en el 43, matizado por luchas internas, y algunos miembros constituyeron dicho partido el 15 de mayo de 1947, bajo el liderazgo de Eduardo Chivas. Abarcó a la clase obrera, los campesinos y otros sectores de ideas avanzadas. El golpe de estado del 10 de marzo de 1952 contra el presidente Prioso Carras y Batista es declarado presidente. Fulgencio Batista, figura central de la Revolución del 33, fue el primero como miembro de la Pentarquía, como primer presidente constitucional de la República entre 1940 y 1944, y luego la firma de la Constitución de 1940. A finales de 1944, con el fin de regresar al poder, creó un partido minoritario, el Partido de Acción Unitaria PAU, con el propósito de crear un frente opositor que intentara quebrar la tensión binaria entre auténticos y ortodoxos. Eduardo Chivas, siendo un posible gran triunfador de las elecciones del 52, se suicidó en el verano de 1951. La juventud cubana, que tenía la Universidad de La Habana como su centro catalizador, tuvo un gran momento de tensión. Esto permitió abrir un vacío político que cubriría a Fulgencio Batista. Para garantizar a Estados Unidos, manifestó una línea anticomunista, mientras aumentaba la represión política contra la oposición. En enero de 1952, Batista, dispuesto a declinar su candidatura, solo si era posible organizar un frente unido de toda la oposición, ortodoxos y comunistas, rechazó.
Un día antes del golpe de Estado, las asambleas nacionales de los partidos confirmaban sus candidatos definitivos. Muy por debajo de estas alternativas se encontraban Fulgencio Batista como candidato solitario del PAU y Juan Marinello por los comunistas. Batista planeó y ejecutó con el respaldo de la alta oficialidad del ejército, que le era leal, el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 contra el presidente Pío Socarrás. Régimen de Fulgencio Batista. Batista se presentó no como jefe de Estado, sino como jefe de gobierno, cargo no previsto por la ley, y como primer ministro en funciones, de acuerdo a la Constitución semiparlamentaria de 1940. Batista gobernaría por decreto hasta noviembre de 1953, cuando se celebrarían elecciones parlamentarias y presidenciales. Batista no solo reemplazaba la Constitución del 40 en nombre de la misma Constitución, sino que anunciaba una derogación del Código Electoral de 1943 y una reforma del sistema de partidos antes de las elecciones de noviembre de 1953. Su régimen fue estricto en su aplicación del estado de emergencia. Los estudiantes organizaron juramentos y entierros simbólicos a la Constitución del 40. Ahora echémosle un vistazo a los principales actores involucrados en la revolución. A nivel nacional, Fulgencio Batista es el líder de la dictadura que utilizaba la fuerza represiva. Líderes de la revolución cubana: Fidel Castro, quien llega al poder con el triunfo de la revolución. Ernesto Che Guevara es un apoyo ideológico y figura de la revolución. Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, que tiene mucho protagonismo en este proceso. A nivel internacional, de Estados Unidos, tenemos al presidente Harry Truman, que reconoce el gobierno de Fulgencio Batista. El presidente John F. Kennedy. En su mandato se dan los mayores ataques durante el proceso revolucionario. El presidente Lyndon Johnson coloca las principales sanciones económicas a Cuba. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Nikita Khrushchev, quien apoyó la instauración del régimen socialista. Iniciaremos con el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953. Anteriormente se habían dado acciones violentas que, al estar encabezadas por jóvenes intelectuales y específicamente abogados, revestían de una racionalidad jurídica, lo que despertaron la solidaridad y la simpatía de una buena parte del estudiantado universitario. Pero uno de los más importantes fue el asalto al cuartel Moncada y Céspedes, en Santiago y Bayamón, organizado por el joven Fidel Castro. Los líderes del movimiento eran todos militantes del Partido Ortodoxo, de clase media alta, hijos de inmigrantes españoles, estudiantes y recién graduados de la universidad. El asalto al cuartel Moncada empieza a marcar el rumbo de la revolución e incentivar la insurrección popular para tumbar la dictadura de Batista. Los jefes políticos y militares de Santiago de Cuba lanzaron un operativo de detención, tortura y ejecución de más de la mitad de los asaltantes, que rápidamente trascendió a la prensa liberal de la isla. El Servicio de Inteligencia Militar, SIM, inició la cacería de todos los implicados en la operación y Batista los acusó como mercenarios y agentes del derrocamiento mandatario Pío Socarrás, que buscaban asesinarlo. Fidel Castro fue capturado, juzgado y sentenciado a 15 años de prisión y muchos de sus compañeros de ataque murieron. Esta fecha se convirtió en un día sagrado para la revolución. De ahí nació el movimiento 26 de julio. Como dato curioso, en la cárcel Fidel Castro escribió un texto al cual denominó "La historia me absolverá", donde explica el proceso que llevó en su defensa mediante la presentación de un programa político democrático popular nacionalista que tenía como objetivo unir a todo el pueblo contra la dictadura de Batista. En la testificación de que el único autor intelectual del asalto había sido José Martí, y en el recuerdo al legítimo derecho que tiene el pueblo al tiranicidio, terminó firmando: "No temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida de 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá". Entre sus escritos menciona algunas premisas de leyes que luego en el poder se convertirían en sus principales a ejecutar. Del exilio de los moncadistas en México entre julio del 55 y noviembre del 56. A finales de dicho año se da el desembarco de Granma. En mayo del 55, Batista cedió ante la presión popular y concedió la amnistía a Fidel Castro. Se le prohibieron las intervenciones públicas y se exilió en México, donde Castro y el resto de sus compañeros encontraron apoyo de exiliados cubanos, junto con algunos sectores de la opinión pública y seguidores que empatizaban con la causa.
se embarcaron para La Habana en diciembre del 56 en el yate Granma, en la costa sur del oriente de Cuba, pero el gobierno de México notificó de su partida a Cuba, por eso lo estaban esperando el ejército cubano, y fueron atacados. Fidel Castro, con otros 14 hombres, se escondieron en las montañas y en los próximos 2 años reunieron a 10.000 hombres. Aquí encontraron a Ernesto Che Guevara, marxista-leninista convencido pero antisoviético. Hubieron diversos enfrentamientos con el ejército de Batista, sin embargo, ante la falta de suministro llevó a los comienzos secretos de una relación más notoria y enardecida entre la URSS y Cuba durante la Guerra Fría. Batista señalaba a Castro como comunista, lo cual fue motivo para que la CIA se pusiera en marcha para investigar si realmente era una revolución comunista. Sin embargo, en principio identificaron a Fidel Castro como un nacionalista que buscaba la soberanía del pueblo. Desde 1953 y sobre todo a partir de 1956, la vía insurreccional se convirtió en la forma predominante de la lucha contra un gobierno dictatorial. Convergieron sectores de los partidos opositores, juventudes universitarias, obreras y profesionales, militares disidentes y una importante masa campesina que conformó la base social del ejército rebelde en la Sierra Maestra. Y se produce la toma de La Habana en 1959. El 31 de diciembre de 1958, Batista huye con millones de dólares de dinero malversado. La huida de Fulgencio Batista hacia Santo Domingo, donde fue protegido por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, y la entrada de los rebeldes en la Sierra Maestra, Escambra y La Habana en enero de 59 marcaron el inicio de la revolución cubana en el poder. El 1 de enero, Che Guevara y Raúl Castro se encontraban en La Habana con una multitud de gente. Fidel, que se encontraba luchando al otro lado de la isla, llegó a La Habana el 8 de enero. Durante los primeros años de gobierno revolucionario, se promulgaron decretos que comenzaban a transformar la economía y la sociedad cubana. La principal medida de aquel año fue una segunda reforma agraria en mayo de él mismo. Si se tomó como primera la firma por los comandantes Humberto Sorimarín y Fidel Castro en la Sierra Maestra en 1958. Esa ley provocó un fuerte debate en la esfera pública de la isla y las primeras tensiones con Estados Unidos. Aún así, las principales disensiones dentro del primer gabinete estuvieron determinadas por el dilema de cuál era la orientación ideológica del proyecto cubano. El nuevo gobierno revolucionario que emerge de aquellas fracturas, encabezado centralmente por Fidel y Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y el presidente Osvaldo Dorticos, impulsa con una resolución asombrosa en menos de 2 meses la nacionalización de la gran mayoría de la producción industrial y agropecuaria, los servicios públicos y buena parte del mercado interior insular. Establecimiento de relaciones comerciales con la Unión Soviética en 1960. A principios del año, en medio de la creciente confrontación con Estados Unidos, la dirigencia revolucionaria anunció que la isla entraba en una fase de transición socialista y se preparó para extender la hegemonía del Estado a todos los sectores de la sociedad, la cultura y la ideología. En febrero de 1960, un equipo de la Unión Soviética llegó a La Habana para firmar un convenio para establecer relaciones comerciales. Este pacto era lo que Estados Unidos usó para demostrar que Fidel Castro tenía aspiraciones comunistas e inició la lucha entre Estados Unidos y Cuba. Conflicto en la Bahía de Cochinos en 1961. El plan para invadir Cuba seguía en pie y la CIA preparó un grupo especial de exiliados cubanos para invadir. El 15 de abril se da un bombardeo a aviones cubanos por parte de Estados Unidos. Al día siguiente, Castro alineó públicamente a Cuba a la Unión Soviética, declarándola un estado marxista-leninista. La invasión comenzó el 17 de abril de 1961 en la Bahía de Cochino de Cuba. El ejército de Castro derrotó a los hombres del ejército invasor en 72 horas. Castro, 4 meses después, comenzó a considerar arreglar las relaciones con Estados Unidos y envió al Che Guevara a la reunión de la Organización de Estados Americanos para entrevistarse con el colaborador de Kennedy. Sin embargo, los soviéticos trataron de influir a Cuba a un despliegue de misiles con la alarma de que Washington atacaría siendo utilizados de manera estratégica para sus propios intereses. En octubre de 1962, aviones espías norteamericanos U-2 detectaron la construcción de rampas misiles y presencia de tropas soviéticas. El 22 de octubre, con el apoyo de sus aliados occidentales, Kennedy toma una medida de gran dureza, establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. Si los navíos soviéticos intentaran forzar el bloqueo, el conflicto armado entre las dos superpotencias estaba servido. Fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre la URSS y Estados Unidos y de la hecatombe nuclear, pero tras negociaciones secretas, Khrushchev lanza una propuesta aceptada por Kennedy.
La URSS retiraría sus misiles en Cuba a cambio del compromiso norteamericano de no invadir la isla y de la retirada de los misiles Júpiter que Estados Unidos tenía desplegados en Turquía. Bloqueo económico a Cuba por parte de la OEA en 1967. Estados Unidos impuso las primeras sanciones económicas a Cuba en 1960, interrumpiendo por completo las importaciones de caña de azúcar de este país. Aquella sanción fue una respuesta a la nacionalización por parte de Cuba de los bienes y empresas extranjeras, en su mayoría propiedad de ciudadanos estadounidenses. Proclamación de la Constitución de 1976. Hasta fines de la década de los 60, un fuerte debate interno sobre los marcos rectores de la política económica, de la política cultural y en general de la ideología y la estrategia internacional del socialismo dividió a la dirigencia cubana. Durante el breve periodo de la llamada Ofensiva Revolucionaria 1967-1968, la máxima dirección de la revolución parecía no saber qué rumbo seguir. A principios de los años 70, con el ingreso de Cuba al CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, y un proceso de institucionalización bastante apegado al modelo soviético, políticas públicas que alcanza su clímax con la instalación de la Asamblea Nacional y la proclamación de la Constitución de 1976, cuando puede afirmarse que un nuevo orden social y un nuevo régimen político han sido finalmente creados. Ahora pasemos a ver las consecuencias de la Revolución cubana. Primeramente, el bloqueo económico de Estados Unidos. A partir de 1961, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Esto fue un gran golpe para la isla, ya que Estados Unidos era su comprador exclusivo de azúcar y este era el principal producto de exportación cubano. Los norteamericanos buscaban aislar a Cuba de la comunidad internacional para obligarlo a abrirse. Esto siguió en los años posteriores. Algunas medidas como las enmiendas Torricelli en 1992 y Helms-Burton en 1996 buscaban impedir que Cuba pudiera comprar o vender productos y recibir inversiones extranjeras. Esto hizo que el país cayera en un cierto aislamiento y en fluctuaciones económicas. Otra consecuencia fue la expansión de la ideología de la revolución en América Latina. La revolución en Cuba sirvió como una inspiración y foco para expandir los ideales de izquierda. A partir de 1962, Cuba se impulsa a financiar, adiestrar y diseñar guerrillas en América Latina. Ya para 1963, Cuba comienza a apoyar abiertamente los frentes de liberación nacional en toda América Latina. Por ejemplo, en Colombia, apoya a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, en Guatemala a las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, en Argentina al Ejército Guerrillero del Pueblo y así muchos otros movimientos que se levantaron gracias al apoyo de Cuba. El aislamiento internacional. El momento más crítico en las relaciones exteriores de Cuba fue a partir de 1961, después del rompimiento de relaciones con Estados Unidos. El año siguiente, en 1962, la Organización de Estados Americanos prácticamente expulsa al país de su organización y los países latinoamericanos congelan sus relaciones diplomáticas debido al financiamiento que Cuba da a las guerrillas y frentes de liberación nacional. Todos los países en Latinoamérica, a excepción de México, rompieron relaciones con Cuba. Eso lleva a Fidel Castro a fortalecer relaciones con los países no alineados y consolidar aún más el régimen que se había adoptado. No fue hasta la década de los 70 que comienza a restablecer relaciones con países de Latinoamérica nuevamente, tanto gobiernos de izquierda como de derecha. El mismo aislamiento internacional llevó a Cuba a fortalecer sus relaciones con la Unión Soviética. Esto influyó en gran medida en materia política y militar, ya que Cuba adoptó el régimen del país asiático y jugó un papel clave para la URSS en América. ¡Viva Lenin! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la Unión Soviética! Esta fuerte cercanía afectó en cierto modo a Cuba con la finalización de la Guerra Fría, pero a pesar del triunfo de Estados Unidos, Cuba consiguió mantener su régimen.
Cambio cultural. La Revolución cubana dio un gran impulso a la visibilidad de la cultura popular. En la música, la danza, el teatro, el folclore, estos aspectos se vieron muy impulsados y la cultura cubana destacó internacionalmente, pero a la vez se llevó una tendencia a la homogeneidad ideológica y se utilizaba la cultura como medio de adoctrinamiento para América Latina. Podemos decir que la Revolución cubana fue un proceso de varios años en los que los cambios se iban dando paulatinamente. En su primera fase de 1953 con los primeros intentos de golpe de Estado hasta 1959 cuando logran llegar al poder y desde 1959 hasta 1976 con la constitución de ese año en la que se consolida el régimen. Las repercusiones de esa revolución para Cuba fueron muy estrepitosas que subsisten hasta la actualidad y el papel de que la revolución tuvo en la Guerra Fría fue crucial. El régimen en Cuba ha sido uno de los muy escasos que han logrado sobrevivir, a pesar del aislamiento internacional que en un momento vivió y los bloqueos económicos por parte de Estados Unidos, ha logrado subsistir. Y esto ha sido todo respecto a la Revolución cubana. Espero les sirva de aprendizaje. Nos escuchamos en otra ocasión.